No existe un álbum de la película de Beetlejuice, por eso me animé a hacer esta colección. Hay uno y de hecho es de Panini, pero es de la serie animada. La película de Beetlejuice es de 1988, ya es bastante viejita, por eso para su diseño me basé en la colección más icónica de los años 80. ¿Adivinan cuál es? ¡Tadán! Y curiosamente también es dirigida por Tim Burton. Quédense conmigo para echarle un ojo, ojalá les guste. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Llegó la hora. Antes de comenzar quisiera recordar que la película es para un público mayor de 13 años y es porque sí vienen cosas que sí pueden asustar bastante. Yo la vi 2 o 3 veces otra vez para hacer esta colección y hay cosas que todavía me perturban. La verdad es que no fue una inspiración, es una copia tal cual de esta colección porque la verdad es que me encanta muchísimo. Aquí en la portada tenemos las portadas de las películas clásicas. Por acá en vez de Pepsi le puse esta marca de un caramelo que sale en la misma película cuando Beetlejuice se quiere comer una mosca. Ven aquí. Y en la parte posterior también es muy similar. Acá abajo la marca, aquí arriba el logotipo y aquí en medio le incluí alguna información acerca de la película y su director. Lo que más me gusta de esta colección son sus imágenes enormes. En el fondo de todas las páginas tiene estas imágenes súper grandes. También que en el fondo de donde van las estampas viene la misma imagen pero a blanco y negro. Y así hicimos nuestro álbum, con imágenes súper grandes de fondo y comenzamos inmediatamente con la historia. La casa de los Maitland. Imprimí las estampas en papel adherible, pero yo creo que un día las voy a imprimir en papel bond para pegarlas con pegamento. Tenemos aquí a Adam y a Bárbara. Mientras vamos avanzando en la historia vamos a conocer a los personajes. El manual del recién difunto. Aquí de fondo tenemos a Lidia porque la familia Deed llega a la casa. Tenemos aquí a Lidia, a su mamá Delia, a su papá Charles y a Otto. Adam y Bárbara intentaron asustarlos y salir de la casa, pero nada funcionó. Los números se los puse chiquitititos. Al igual que en el álbum de Batman, en la base de cada estampa hay un pequeño texto que te va platicando la historia de la película. Llame al bioexorcista. En caso de emergencia, dibuje una puerta. Creo que la maqueta es una protagonista de la película, por eso la quise poner en uno de los fondos. Los individuos de cabeza chiquita son icónicos. Amigos, ¿a poco no ven esta imagen y no les dan ganas de cantar y bailar? De las escenas más divertidas de la película sucede a la mitad y justo a la mitad del álbum la tenemos. Y ahora sí, Beetlejuice entra en acción. Y los Maitland hacen su último esfuerzo para asustar. Repite mi nombre 3 veces y saldré. Beetlejuice. Y todo se descontrola más. La verdad es que sí me dio mucha nostalgia volver a ver la película y volver a ver a todos esos actores. Ojalá que en la nueva película podamos verlos a todos. Llegamos al final. La verdad es que es un álbum bastante pequeño. Tiene solo 86 estampas y 17 páginas. Los Deans y los Maitland aprenderán a vivir juntos. El manual de los vivos y muertos. Parecen las instrucciones de un artefacto, ¿eh? Y la última estampa es de Beetlejuice con la cabeza pequeña. Amigos, déjenme saber si les gustó esta colección. La verdad es que me divertí muchísimo armándola. Les voy a compartir el archivo para que lo puedan descargar, lo armen y pasen un buen rato pegando las estampas. También les dejo aquí una playlist de todas las colecciones con descarga gratuita que he hecho para este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, será mejor para mí.